en 11:11. Hoy es domingo, se despiden los restos mortales del Indio Solari y hace varios días que el cielo está así, gris. Como el estado de ánimo de muchos argentinos, yo incluida, por supuesto. Fue mucho más que un artista de rock. Fue ese monstruo que nació de la contracultura y se masificó como nunca nada antes. Yo creo que esta plaza no es una boludez. Esta plaza no es porque se murió un músico. Esta plaza es porque está todo mal. Y el Indio nos enseñó que si está todo mal hay que pararse de mano. El muy verdugo, cena, distinguido, Milei la concha de tu madre. Una noche de cristal que se hace añicos. El gran pogo del planeta. Los días. Sí, vamos a explicarle a Mick que se haga de abajo, ¿no? Porque empezó a joder con el pogo de ganar. En la misma noche, 160.000 personas no es lo mismo que 3 días, ¿viste? Un poco de 160.000 personas no es sopa. Este será el más grande pogo del mundo. Mick Jagger, allí te lo abajo. ¿Son por acaso ustedes son un público respetable? ¿Pueden acaso beber el vino por ustedes envasado? ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor. Che, vayan a laburar, muchachos, mañana. O sea, para salir de la malaria hay que ir a laburar mañana, ¿no? El mural que hicieron en el piso, en la calle, lo pintaron recién. Imagino que... Lo están terminando, ahí sí lo ven trabajando. Che, vayan a laburar, muchachos, mañana. A lo mejor nos da bronca que haya un montón de gente que es feliz con algo. A mí no me pasa eso. Yo no escucho cumbia, pero un artista que conmueve a mucha gente, para mí es un artista popular que vale. Y repetirme. Voy a salvarte esta noche, que el infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta noche está encantador. Tu infierno está encantador. Esta noche. Mirá lo que es esta bandera que están Hablando de desplegando, no trapos, se puede creer. Impresionante. El escudo argentino, ¿no? En el centro. Es el escudo peronista, ¿eh? ¿De qué lado de la Justicialismo, mecha me parece. El escudo peronista. El escudo peronista. ¿Y quién es? ¿Por qué no te dejas de pensar en labios que besan frío? Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. Y la muerte me dio 2 veces un beso en la frente. Y ahí cuando me tiré y reposé, las letras del Indio que sonaban de fondo empezaron a tener sentido para mí. Mirá, yo soy albañil, vengo de Chingolo, me encontré con esta noticia, me está llorando el alma de temprano. Para nosotros los humildes, este tipo nos da el cariño que no nos da mucha gente, los patrones, la sociedad, los gobiernos. Esto nos obliga a organizarnos, a estar juntos. Las despedidas son esos dolores dulces, escribió alguna vez. Sí, también es verdad aquello de ya sufrimos cosas mejores que estas. Buen viaje, Indio. Buen viaje y eternas gracias, mister.
que movilizante, más que conmovedor, y como verás, seguimos en modo indio, seguimos aprendiendo de la gente muchas veces, seguimos conmoviéndonos, reflexionando y seguimos haciendo este programa con vos del otro lado y con gente que sabe un montonazo del tema. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Eduardo Fabregat, editor de Cultura y Espectáculos del diario Página 12. Bienvenido. Muchas gracias, Fede, muchas gracias por la invitación. La verdad es ¿Cómo viviste todo lo que ha sido el vértigo desde el viernes? Es muy difícil, la verdad que es muy difícil. Por momentos me cae la ficha, por momentos tengo que hacer el trabajo periodístico necesario, pero tuve momentos que me rompí todo. Y que ahora lo veo al indio y veo las ceremonias, las misas, lo que despertaba y lo que despierta y lo que va a seguir despertando el indio, y me corren cosas por dentro que son difíciles de definir, la verdad es ¿Lo conociste? complejo. Hice notas con él, sí, un par de veces hace tiempo, ya no en su etapa solista con Los Redondos, y era un tipo extraordinario para entrevistar, desafiante, un tipo muy leído, muy instruido, muy... Eso, era habitual que las entrevistas con Los Redondos, que generalmente eran el indio, Sky y Poli, pero el que llevaba la voz cantante era él, era muy habitual que fuéramos dos periodistas. No por cholulismo, por querer ir todos, sino por una cuestión de poder sostener ese diálogo. Era un tipo que necesitaba, teníamos que estar dos ahí porque era exigente, Sí, y cuentan también que en tiempos de inmediatez y de estrellatos efímeros eran largas las entrevistas. Sí. Que hasta había empanadas, vino, como que a lo mejor te duraban 3 horas las Sí, entrevistas. 3 horas, 4 horas, toda una tarde, una noche que se estiraba, una noche de cristal que se hace añicos, que se estiraba porque era buena la conversa. Y Porque él elegía con quién hablar, entonces cuando él elegía a alguien Sí. era porque le interesaba también la interlocución. Sí. No es que le daba notas a cualquiera. Él Pero qué responsabilidad después editar y compendiar esa entrevista, no ¿no? existían las desgrabadoras, la inteligencia artificial que te desgraba notas, ¿sabes lo que era de grabar 4 horas de entrevista? Creo que íbamos 2 también para compartir las tareas. Pero sí, él elegía también interlocutores. Incluso hasta el interesaba. final. Le empezó a dar notas capaz a radios chiquititas, a La Patriada, programas que él escuchaba. Yo recuerdo, yo trabajaba en una El Destape también. Trabajaba en una revista de una circulación moderada que era Pan y Circo, y el indio nos dio una nota y estuvimos horas hablando, y era una revista que, a ver, en cuanto a interés comercial o de marketing o de querer vender más entradas, igual Los Redondos anunciaban un show y ya estaba, pero no tenían esta estrategia que por ahí se tiene, y que tiene que ver con, bueno, el modo de trabajo que eligieron ellos. Ellos eligieron un modo de trabajo, lo tomaron de Mía, del Clan Vitale, de Don Vitale y de toda su familia, y lo llevaron adelante, y yo creo que ese es uno de los grandes legados de Los Redondos, que dejaron un ejemplo de hacelo vos y en tus propios términos. Correte del sistema, que se puede. Vos podés armar tu propio sistema. Entonces, en ese mismo esquema les resultaba natural hablar con Pan y Circo antes que con, no sé, Gente o Pelo o la revista que fuera. Era parte de su modo de trabajo. Sí, y no exponiendo nada de su vida privada, digo, mostrando que se puede tener éxito corriéndose absolutamente de todos los cánones que se supone que te marcan el deber ser para llegar a ser esa estrella exitosa que quieras ser. No sabemos quién es el hijo, por Eso ejemplo. está No le vi la buenísimo. foto nunca Está al hijo buenísimo. del indio. Y Está tiene como 27 años ya, no sé. Es un pibe grande ya. Sí, y la verdad hay un punto en el cual también hay una enseñanza hacia nosotros los periodistas. ¿Por qué tiene que haber un interés en conocer al hijo del indio? Bruno. Yo no quiero saber nada del hijo del indio. Yo sé todo lo que necesito saber del indio y del indio público, ¿no? El indio, hay un indio íntimo. O sea, se puede hacer una entrevista recontra interesante sin meterte en nada y escuchando a un otro que sabe un montón y que profundizar en temáticas que son mucho más ricas o interesantes que cuántas veces va al súper o se está de novio. Claro. Y además este entrar en lo finito de qué significa el trabajo independiente, qué significa hacerse cargo de tu destino, de tu carrera, de tus discos, de tus conciertos. Bueno, ese era todo un tema para hablar. En un momento en el cual la independencia era una excepción, no era la regla. Hoy es más la regla porque el mercado ha expulsado a los músicos también, o les impone condiciones que son absolutamente de sobreexplotación o esclavistas. Y poder hablar de que eso era posible y de los placeres de eso, más allá de las dificultades,
Era toda una cuestión muy interesante, porque era una postura hasta ideológica, filosófica de ellos. Era, no me voy a dejar llevar por el gordo tramposo, ¿no? Es que de alguna manera yo cuando veía dónde se hizo la despedida, de la manera en que se hizo, dije, también a la hora de irse estuvo rompiendo absolutamente. Vivió en sus propios términos, editó su obra en sus propios términos, se expresó en sus propios términos y se fue en sus propios términos. Así es. Está buenísimo. Y eso es lo que vimos en la calle. También dejó semillas, ¿no? Porque La Renga, Callejeros, un montón de las bandas que vinieron después siguieron ese procedimiento también, ¿no? Sí, y que repito, se ha vuelto la norma. Hoy por hoy es Y más hasta Lali interesante. Espósito hizo su carrera casi independiente. Sí, y es... Digo, no solo en el rock, digo, que se multiplicó. Es un terreno que es hasta más interesante y desafiante para un artista. Hasta puede provocarle obras ese trabajo desde la independencia y desde cierto margen. Sí, y el público estuvo a la altura. Y el eso público también fue muy lindo, fue muy maravilloso, porque el público dijo, nosotros no vamos a hacer nada del bardo que están diciendo que vamos a hacer. Nos vamos a cuidar entre nosotros y nos vamos a despedir bien y no va a ser necesario ni un palazo, ni un empujón, ni nada. Vamos a respetarnos y a cuidarnos y fue maravilloso. Quedó clarísimo quién la pudre en las manifestaciones, vamos, digo, ya lo sabíamos, pero creo que ayer tuvimos la rotunda demostración de quién la pudre en las manifestaciones, quién busca la roña para después hacer un aprovechamiento político. No, y además la construcción, digamos, contrahegemónica del indio, que fue el sello distintivo de todo su despliegue, que mostró que claramente por afuera de lo establecido puede construirse, hay que tener el talento. Tenés que tener las canciones, ¿no? Es decir, no quiero decir con esto que, bueno, solo con eso. Contra el sistema alcanza. No, o sea que a nosotros no nos va a pasar, seguimos así. No soy ni contra el sistema. Quizás sí, a vos quizás sí, a mí yo ya no. Pero el punto fue, a mi juicio, ¿no? Desde mi perspectiva, más allá de lo musical, él fue a ver a Cristina cuando Cristina estaba en el pico máximo de demonización. No le importó absolutamente nada. Y no provocó ninguno de los efectos que parte del sistema dice que provoca el acercamiento a un liderazgo político de las características de... Es que yo creo Ese que también fue un indio puro. Es que se pronunció claramente en ese momento, creo que por eso. Exactamente. Vos mencionaste a Lali recién. Bueno, Lali ayer en el escenario dijo algo similar. A mí me recomendaban que no hablara. Bueno, acá estoy haciendo 2 River. Sí, y vendiendo shampoo también, digo, porque también lo que pasa es que muchas veces las marcas te dicen, no voy a pautar con esta porque no vende nada. Récord de ventas. Mi amor, Reina, te felicito de acá a Japón. Sí, mientras estaban los ricoteros en Avellaneda, estaba Lali en River y River, los dos estaban siendo sí, contrasistema. Absolutamente, y no sabes lo que era, yo tuve que pasar por River, casi me muero. Había bondis, hablando de Lali, pasando obras de toda la gente que había ido, muy, muy impresionante, sí, y también pronunciándose claramente. Pero digo, volviendo al indio, cómo también la poesía que sembró pregnó, porque los testimonios que escuchábamos recién, que vas a escuchar un montón de testimonios, eran poesía muchos también. Muchas respuestas eran absolutamente poéticas y bellas. Lo cual también va contra ese discurso dominante de a los redondos los siguen los negros villeros y esa cosa. Estos días hemos asistido a una cantidad de miserables, chiquitos, microscópicos, que intentan relativizar, primero ningunear el dolor popular y segundo ensuciar y relativizar la figura del indio. Creo que una de las cosas más notables es este reclamo de, pero mirá, vivía en una quinta, una mansión en el conurbano. Loco, el tipo viene laburando desde hace años y años vendiendo discos, vendiendo shows, se la ganó con su dinero y tampoco que estaba en Miami. Y no era una mansión, era una quinta. Además desmintió todo ese mito de que viajaba, dice, en los últimos 10 años no me voy de acá. Pero además el problema es que ellos creen que el patrimonio de vivir de una manera digna lo tienen ellos. Hay una ideología funcionando ahí, de una manera plena. Vos no podés tener acceso a lo que yo tengo. Eso los hace felices. Es un deseo de un formato ideológico que es despreciable, pero existe. Sí, y también es como si, a lo mejor si llegaste a tener un buen pasar económico, no tuvieras derecho o no tenés por qué hablar de ese que menos tiene. Y yo creo que es más válido todavía el no olvidarse de dónde uno viene, el seguir bancando los orígenes y que esa gente tenga derecho a
que aquel que sigue a lo mejor no pudiendo llegar a fin de mes. Digo, un es recontra meritorio, claro. Esa matriz conceptual era la misma que utilizaban para criticar a Evita. Claro. Cuando ella... Claro. Es lo mismo. Exacto. Es un museo de novedades. Esto es una réplica exacta de una matriz conceptual gorila tradicional. Dos de los ¿cómo se llama? Exequias más millonarias de la historia de Argentina. Multitudinarias. Evita sí, y el Indio, ¿no? absolutamente. Bueno, Néstor y Perón. Y el Claro. Diego. Creo que en el Diego. podio se publicó, entre las rarezas de este fin de semana, había un ranking de despedidas más multitudinarias. Entre Hay ranking ellas- siempre en este No, país. sí, nosotros tenemos ranking para todo. Ranking también de público bello, de respuestas hermosísimas, lo vemos. No se explica, se lleva bien adentro. Bandera en tu corazón. Yo quiero verla. Gracias. Yo le doy un beso. Yo le doy un beso al Indio de tu parte. Bueno, ya te mando. Dale. Chao. Chao, cuídate. Cuídate. Ondeando nos cae el sol o no. Me parece que el Indio es mucho, pero es el dios de los rotos, me parece a mí. No a todos les atraviesa. Muchos quieren que les atraviese y no pueden. Y todos los que estamos acá me parece que tenemos algo en común, que es que estamos rotos un poco y sentimos que el Indio nos escribió y nos habló a cada uno de nosotros. Vamos de Chingolo. Mirá, yo soy albañil, vengo de Chingolo, me encontré con esta noticia, me está llorando el alma de temprano. Para nosotros los humildes, este tipo nos da el cariño que no nos da mucha gente, los patrones, la sociedad, los gobiernos. Y la muerte me dio 2 veces un beso en la frente. Y ahí cuando me tiré y reposé, las letras del Indio que sonaban de fondo empezaron a tener sentido para mí. Y la lealtad de estar acá es un momento muy justo para todos porque esto nos obliga a organizarnos, a estar juntos. Banderas rojas, banderas negras, venir sobre en tu corazón. ¿Por qué le pusiste Patricio a tu hijo? Porque no quiso mi señora que le ponga Indio de primer nombre. Cuando fui a tener a mi hija, el chofer que me llevó, a la guardia, que ya estaba por parir, estaba escuchando. Y no, es algo increíble. Es algo que lo tengo Pero contame eso, vos estabas por parir, ibas en un taxi de urgencia. El colectivo. ¿En el colectivo? El colectivo, el chofer paró y iba escuchando jijiji y yo no sabía quién era y bueno, y el amor por el Indio me marcó toda la vida. Mira mi nombre. Tu nombre, Indio Agustín. Un día a mi mamá le pregunté por qué me llamo Indio. Por el Indio Solari. Y bueno, yo antes escuchaba un poco más de reggaetón y bueno, hace poco empecé a escuchar mucho más de rock. Todo el día, todo volumen del Indio. Ricotero es esto. Es esto. Es que el pobre abrace a Rico, el Rico abrace al pobre. Que lo fundamos en un abrazo, el hincha de River, el hincha de Boca, el de Estudiantes, el de La Plata, porque acá lo une una sola persona, que es este gigante. Patricio tiene 19 días, es su primer salida. Quiero que esto quede para el día de mañana para él, para que sepa lo importante que fue para nosotros el Indio. Me emociona porque fue mi infancia, mi adolescencia y hoy me desperté con esta horrible noticia y le pido disculpas a mi familia, a mis amigos, porque no los dejo ver, porque pedí que cumpla 2 meses por lo menos. Hija de mil, te está yendo para allá y a nosotros no lo dejas ver el nene. Más invisible, licor veneno del amor. Están las pieles, sedas de seda, que guardan hombres en tu corazón. ¿Te quedas con una frase, un verso de una canción, de una palabra? Vivir solo cuesta vida.
Me acaban de operar de cáncer de mama, así que acá estoy, agradecida de la vida y feliz de haber podido estar acá. Y mi frase es, tu esqueleto te trajo hasta aquí, de un ángel para tu soledad. Mi esqueleto me va a llevar a todos lados. Hoy me trae acá, con todo mi corazón roto, pero... Aguante Patricio Rey, su redonda ricota. Y él representa esto también. Representa el juntarse. En un momento que la sociedad busca el individualismo, él sigue representando el juntarse con el hermano, con el de al lado. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bueno, yo estaba en mi casa como una simple ama de casa, jubilada que ya estoy, y bueno, vine a pasear un rato con mi nieto, y por ahí quizás no comprendía la cultura esta del rock y del movimiento nacional. Venía a reírme un poco como persona, ¿no? Digo, bueno, vamos a ver, que me voy a reír con esta gente, tipo de gente. Y la verdad que me quedé impresionada. Yo tengo 60 años, ya cumplí 60 años. ¿Te cambió el prejuicio? Me cambió el prejuicio y mi respeto. Te exigía como escucha y como público. No te tutelaba, ¿no? No te tutelaba. No te trataba de estúpido. Claro. Nunca jamás te trataba de estúpido. No había, o sea, vos tenías que, el tipo, lo que a mí yo siempre sentí cuando lo escuchaba es, despertate y tenés que escuchar esto, y tenés que entender esto, y si no lo entendés, tenés que seguir pensando, y si no lo entendés, tenés que pensar tus cosas. O sea, era como absolutamente apertura e insurreccional en ese sentido, insurreccional en contra de lo que estaba pasando, e insurreccional también acerca de cuánto te querían hacer mierda, básicamente. Y el indio nos enseñó que si está todo mal hay que pararse de mano. Y acá estamos, y no sé qué va a pasar. El indio es el que nos enseñó cómo había que hacer las cosas. Y yo no voy a llorar al indio con mi mujer, con mis 3 hijos que están acá conmigo, con mis amigos. Yo soy militante y le di una vida digna a mis hijos por los redondos. Por el indio, porque me hubiese muerto como el resto de mis amigos en la esquina, o estaría preso. Pero no, loco, lo entendí, yo me habló al oído. El indio no se va a morir nunca. Este gobierno es una verga que nos prohíbe despedirlo como había que despedirlo. ¿Y sabés qué? La concha de tu madre, mirá, el mío, Perón, el indio no se va a morir nunca. Vamos a extrañarlo un montón. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Por primera vez vas a robar algo más que puta rica. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que mea en todas partes y en ningún lado hace espuma. Wow, qué mezcla, ¿no? Cuánto risa, llanto, como corresponde a algo tan enorme como lo que sucedió. Vos tuviste que escribir la crónica de lo que fue la... Qué difícil también, ¿no? Tanto por abarcar, digo, ¿cómo se hace? Sí, no, y me costó mucho. Me costó mucho porque uno, a ver, es una mezcla de cosas, porque querés poner el corazón, querés poner la pluma, querés poner el foco en contar lo mejor posible, sabés que no podés contarlo todo. Por suerte fue todo un equipo de gente que laburó para todo el operativo que fue el fallecimiento del indio, y yo podía concentrarme en tratar de explicar un poco y contar la historia desde los 70 y hasta acá, para que por ahí, igual hay mucho código en esas cosas, uno cuenta con el código del lector que ya algo sabe y va a ser el primer interesado en leer, pero tratar de que al lector que por ahí no lo tiene tanto le quede claro por qué
toda la Argentina habló del indio el viernes. Toda la Argentina. No estoy exagerando, no sé quién no habrá hablado del indio y quién en este país se puede parar frente a una foto y ver y decir, ¿quién es este tipo? No sé si hay alguien. Y Eduardo, y cuando vos escuchás lo que la gente, la persona común, el que no es famoso, no es conocido, dice las cosas que dice, como estamos escuchando, ¿vos pensás que esto era predecible y vos que lo que conociste toda la historia, de que emergiera algo así? Porque a uno, te confieso que le sorprende la cantidad. Yo no tenía ninguna duda de que esto iba a pasar. Yo sabía que esto iba a pasar y que iba a ser una sorpresa para muchos, pero yo sé lo que es el pueblo ricotero y lo que iba a significar esto para todos ellos, entonces hasta me reconfortó el alma, porque yo fui ayer obviamente y me sentí confortado por ver que el indio es esto, que el indio es una multitud que sale a la calle y necesitada de llorarlo y celebrarlo. ¿Y qué va a ser esto para adelante? Ahí empiezan las incógnitas y las expresiones de deseo. Yo quiero creer que esto puede significar un despertar, pero no lo sé, porque en Argentina, qué sé yo, uno se acostumbra por ahí a esperar cosas que después... ¿Que hay un mensaje político detrás de Eso esto? sin duda. ¿O eso algo sin más duda. No, eso acá, artístico? No, acá a mí me hace gracia. Yo me río cuando veo cosas como, no, bueno, el indio como artista, pero cuando el indio se mete con la política, chicos, ¿qué se creen que es la tapa de octubre? ¿Un grupo de amigos juntándose para un asado? Rojo y negro, rocambole, el mono Cohen, celebrando la Revolución Rusa. Si no supieron leer eso, es o malintencionado o viviste dentro de un frasco, pero el indio siempre... precisas el indio siempre fue un sujeto... Ninguna metáfora. No, creo que molestó cuando empezó a dar nombres y apellidos. Y bueno. Eso jodió. Pero ahí creo que eso hay fue una coherencia. absolutamente, y creo que eso fue coherente y fue absolutamente a propósito, pensado, meditado, no fue casual, no es que enloqueció y se le escapó algo. Incluso no. hay un pasaje del indio de la izquierda más clásica, si querés, digo, octubre, celebrando la Revolución Rusa. Y hay un pasaje en el cual el indio dice, pará, acá hay un peronismo, kirchnerismo, que me representa, que tiene que ver con mis ideales, que no es la zurda comunista, pero el indio nunca fue necio. Y supo ver en ese kirchnerismo y en Cristina a personas y a sujetos políticos que levantaron banderas que él no podía desdeñar. No podía ponerse en un lugar de, no, pero en realidad, sí, en realidad un montón de cosas, pero el indio, ¿cómo no iba a estar cerca de ese? Lo popular, ese reconocimiento que hacía de lo popular es fantástico porque define mucho Y hay una representación, digo, este tema de el indio, sus letras crípticas. ¿De verdad crípticas? Sí, hay cosas que son crípticas, y código, y cosas del mundo del rock and roll, pero mucha tropa riendo en las calles con sus muecas rotas cromadas. ¿Dónde está lo críptico? Y eso lo escribió en el año 89 y vamos un miércoles al Congreso. Y ahí están las tropas riendo en las calles. Entonces esa representación y esa postura política ya está. Sí, es lo que decía Mariana Enríquez en esa nota que da con Pepe, que dice, nunca nos trató de boludos. No. Es decir, él sabía quién estaba hablando, pero no les estaba dando masticar la comida. Le decía, tomen, lo mejor que le puedo dar, el mejor arte que puedo procesar, esto es para ustedes, ahora es de ustedes. Y de hecho, estaba pensando mientras hablaba Rulo, que también inventó un tipo de público. Como que ya la estética, los tatuajes, las frases, la música, no construyó no solo un artista de rock, sino que es un artista completo. No, claro. Era dibujante, era ¿no? Sí, él fue estudiante de Bellas Artes en La Plata, lo echaron, por supuesto. Inventó una estética que la hace propia el pueblo. Entonces vos veías a la gente que se parecía mucho al producto que diseñó durante todos estos años el indio, me parece, ¿no? Por eso hay esta definición del pueblo ricotero. Exacto. Es un pueblo, y un pueblo identificado con una serie de líricas y de posturas ante la vida, y una estética y una ética que valores. Uno aspira a eso al menos, busca eso. ¿Por qué el indio se convierte en estampa, estampita, camiseta y bandera? Porque muchos dicen, sí, yo quiero ese modo de vida. Como dijo, recién veíamos al albañil, que
que decía, el indio me dio lo que no me dan mis patrones, lo que no me da el gobierno, lo que me da... Bueno. Bueno, es que yo ahí hay una pensaba clave. eso, estaban todos los que se sentían dejados de lado, los que se sentían ninguneados, los que se sentían bastardeados, basureados, todos juntos, que somos un montón los que nos sentimos así un montón de Los veces. rotos, digamos. Claro, los que no pertenecemos a ningún lado y que de repente juntándonos somos un montón. Y la necesidad Desangelados. Exactamente, Desangelados. de salir a la calle para todas esas soledades juntarse y ser un montón, también es reconfortante. Sí, por eso hay gente que no... Tranquiliza también. Por eso hay gente que no comprende de lo que sucedió este domingo y estaban esperando, bueno, y muchos estaban apostando, ¿no? No estaban esperando, estaban apostando, querían quilombo. Querían que poder ponerse en sus chapó púlpitos. para los organizadores que supieron qué cordón poner primero, a quién poner adelante, a quién poner detrás. Digo, fue de verdad un ejemplo de organización desde todo punto de vista. Y hubo una coincidencia colectiva de toda la gente. La gente también entendió. No se dejó utilizar en ningún momento. Yo estuve, estaban los rotos, estaban los fisuras, Sí, claro, estaban todos, no vamos claro, a fingir. El claro. pueblo ricotero le gusta el escabio, le gusta el porro, le gusta un montón de cosas que están reñidas con la buena sociedad. Pero No, tuvo a una la buena conducta sociedad ejemplar. No le gusta nada de eso. Claro, lo hace escondida la buena sociedad. Pero hubo una intención colectiva también de te vamos a pegar un cachetazo, te vamos a demostrar quiénes somos. Y que el pueblo ricotero se sabe cuidar. Y si no hay un cana buscando roña, porque lo que ha pasado muchas veces es que la cana le busca roña. Bueno, el viernes en la Plaza de Mayo Pasó un intentaron poco una hacer eso. mague, sí. Se dieron algo cuenta aparte de eso que se dio, había muchos de las personas que estaban trabajando en la organización de la despedida que eran voluntarios. Sí. Y pasaban cosas, por ejemplo, contaban que cada grupo que llegaba enfrente de donde estaba el indio, les permitían y los ayudaban a desplegar su bandera adelante. Y los voluntarios explicaban que fue un pedido específico de la familia del indio, que cada uno que llegue pueda desplegar su bandera una última vez para él. Entonces hubo algo que estaba todo absolutamente en esa sincronía y a mí no deja de sorprenderme cómo hay tanta gente que desconoce a todo este grupo, que ya no es solamente el ricotero, sino lo podemos definir como el pueblo argentino, el pueblo trabajador, habrá dicho alguien alguna vez. Digo, yo no sé qué pasa en las reuniones que se dan en los salones finos del hipódromo de Palermo, pero sé que existe ese grupo de gente. Nunca lo vi, no lo trato, pero sé que existe, que están ahí. Y hay todo un grupo mediático, sobre todo, que desconoce que existía todo esto, que dice son todos unos negros cabeza que no saben hablar, y de golpe los negros cabeza van y te dicen este tipo era el dios de los rotos, la muerte me besó la frente 2 veces. Y vos decís, no tienen ni idea de lo que pasa con por lo menos la mitad del país. Y está ahí, y el indio sí lo vio y lo entendió, y por eso fue lo que fue también. Sí, y en paralelo, digo, además, primero que fueron 2 jornadas completas, repletas de gente que se autogestionó, porque hasta bondis de todos puntos del país, también de afuera, había gente que Uruguay es muy ricotero vino mucho uruguayo, además del que vive aquí, por supuesto, pero digo, vinieron específicamente a la despedida porque querían estar, eso también lo sabían, por eso también hablaron de van a poder despedirse todos los que estén, fueron muy respetuosos. Muy bien elegido el lugar, ¿no? Desde la familia, para poder desplegar la cola larga y que sí. no tenga un tope, digamos. Una locura ver los drones avanzando y ver esa masa, esa marea, y a la vez lo que sucedía con el recital de los fundamentalistas, Eso fue increíble. que decidieron no suspenderlo también. En un acto de mucho amor y de mucha valentía, verlo a Pablo, yo lo quiero mucho a Pablo, lo conozco personalmente, verlo llorando como lloraba mientras tocaba y hacía lo que tenía que hacer, era tremendamente conmovedor. Se notaba que le costaba, pero fue muy lindo lo que pasó. Porque fue muy audaz también. Se transmitió públicamente y lo pudo ver casi 200.000 personas, creo que. Fue un regalo también para todos los que estábamos llorando al indio, fue un regalo para todos nosotros lo que hicimos. Sí, y fue una decisión jugada también. Sí, totalmente. Pero bueno, lo ves, digo, que es lo que pasaba en Avellaneda todo el tiempo. La gente cantando canciones, ¿no? Mucho protagonismo de las canciones de Los Redondos. Lo cual no quiere decir que la gente no tenga en el corazón también las canciones del indio solista. Pero Los Redondos fueron el elemento aglutinador en Avellaneda, en todo ese tránsito del Puente Pueyrredón hasta Villa Domínico. Sonaron Los Redondos todo el tiempo. Y a caballo de todas esas canciones, yo creo que los fundamentalistas entendieron, y para ellos también fue catártico y sanador,
estar con esas canciones arriba del Y escenario. eligieron Todos del otro lado de la muchas pantalla. canciones muy bien elegidas para el playlist, ¿no? Del Qué setlist que difícil, hicieron, sí. porque muchas eran de Los Redondos y no suelen cantar tantas de Los Redondos. Como que vieron eso que estaba pasando ahí. Qué complejo, ¿no? Manejar ese momento. Porque también, además, intentaron instalar un clima de miedo, dijeron que se iba a desbordar, digo, hicieron todo lo posible como para que también hubiera un clima enrarecido. Y en el medio también lo que fue la definición de dónde despedir al indio, porque inicialmente se hablaba de el Congreso de la Nación, se había hablado de diferentes espacios públicos en la ciudad y que todos eran como un ni, porque tampoco había un no concreto. Entonces eso también era muy complejo, imagínense, para la familia teniendo que elaborar el duelo propio, más sabiendo la figura y la trascendencia de la figura que estaban despidiendo, que no era solo su propia despedida. Ellos desconocían. Yo tomo lo que dijo. Mira, ellos quisieron eludir, desconocían el fenómeno. El gobierno nacional, decís. Totalmente, por eso. Yo creo que ahí. Ellos, yo creo que le temían desconocían más la que lo desconocían. magnitud de lo que esto iba a producir. Porque como él bien señaló, desconocen a un sector muy importante. No, pero yo creo que el no por parte de nada, nadie tendrá la verdad, pero lo cierto es que yo percibo que ese no tenía más que ver con otra cosa y hay un acá no Miedo, pasan, más acá miedo no es miedo al entran. pueblo. También hay miedo, absolutamente. Y también sobre todo Absolutamente. que, perdón, son muy cagones, porque tampoco ninguno dijo no. Por de eso verdad. digo, Si vas a decir no hubo que un no decí concreto. que no. Exactamente, no hubo un no concreto. Entonces eso también hacía que la cosa fuera muy compleja. Marcelo Figueras, que es amigo personal de la familia y a la vez periodista, conductor, escritor, lo cuenta en primera persona. Y nos boludearon durante horas, ¿viste? ¿Cómo? Horas. Nos boludearon durante horas, digo, ¿En qué sentido? con esto. De que no contestaban, y pará, lo vamos a pensar, tenemos que ver, qué sé yo, horas, pasaban las horas, y era muy importante definir un lugar, porque mientras tanto se iba amontonando gente en Parque Leloir. Puntualmente, ¿con quién pudieron hablar? ¿Con Martín Menem directamente? Y no sé, tengo que consultar, tenemos que analizarlo, tengo que hablar con la ministra de Seguridad, tengo que ver, estábamos en contacto constante y era decir, bueno, pará, y ahora nos dicen y tienen que esperar y nos tienen que responder y tienen que consultar y tienen que esto, qué sé yo, y pasaban las horas, ¿viste? En ese contexto llama a Cristina para hablar con Virginia, digo, para expresarle su dolor. Y ahí conversando con ella, Cristina les sugiere el Congreso. La idea es que por un lado que el indio se lo merecía, digo, esto es sin duda alguna, y la otra cuestión era la noción de que la estructura del Congreso era muy beneficiosa para algo de las características que esto iba a tener. ¿Y por qué? Digo, primero, bueno, porque tenés una plaza enorme adelante, lo cual te da la posibilidad de que la gente se amontone ahí en principio, y después porque en el Congreso tenés una explanada, es decir, una grada que asciende naturalmente, y tenés una rampa, ¿viste? Entonces, por esa rampa podía subir la gente que lo quería despedir, lo despedía y bajaba por el lado descendente de la rampa, digamos. Operativamente y en términos de estructura se prestaba de manera maravillosa para que esto saliese bien. Bueno, pero todo esto llegó al punto en que finalmente Martín Menem publicó un posteo donde por un lado trataba de reconocer la grandeza del Indio Solari, pero al mismo tiempo decía, bueno, pero hicimos las consultas y hablamos con la ministra de Seguridad y el Congreso no da, no sería un lugar seguro para esto, entonces la verdad, tenemos que declinar la posibilidad, bla, bla, bla. Pero ya eran las 7:00 de la tarde, ¿viste? Claro. De esto empezó a las 10 de la mañana, como te estoy diciendo. Al poco rato, digo, por eso estando sentado ahí a la mesa alrededor de lo que estábamos todos, me suena el celular, agarro el celular y veo que dice Manuel Adorni, no puedo creer lo que estoy viendo y le muestro mi celular a los demás, digo, che, ustedes están leyendo lo que yo leo, ¿no? Digo, o sea, me está llamando por teléfono Manuel Adorni. Y no, en ese momento no respondí en estas circunstancias, me mandó un mensaje de texto inmediatamente después, identificándose, soy Manuel Adorni, jefe de gabinete, como si uno pudiese no saber quién es Manuel Adorni en estas circunstancias. Yo se lo mostré a Virginia, obviamente diciéndole yo hago lo que vos quieras que haga, y Virginia
me dijo que bueno, que ya estaba, ¿viste? A esa altura del partido no había mucho que hablar y estaba claro de que no nos iban a ayudar a resolver la cuestión de dónde podíamos hacer esto, ¿no? Bien, allí estaba, ¿no? En boca de uno de los protagonistas que estaba allí y que puede dar fe. ¿Cómo surge el espacio que finalmente fue, alguien sabe? Estaba desde temprano, lo supimos ese día, estaba desde temprano en la casa del Indio Máximo Kirchner, que era amigo del Indio y demás. Entonces, cuando se empiezan a descartar los lugares lógicos, el Congreso, la Casa Rosada, se empieza a pensar en alternativas. Se habló primero de la cancha de Racing. Lo que trascendió, se habló en algún momento de Huracán, pero era dentro de la ciudad de Buenos Aires, entonces después se descartó eso. Lo que trascendió es que el presidente de Racing, Diego Milito, no quiso hacerse cargo de la organización. Entonces ahí Máximo habla con Axel Kicillof y con Ferraresi, que, un paréntesis, yo le agradezco a título de todos quienes quieran sumarse, a los tres, porque la verdad que la organización fue espectacular, también por ese trabajo conjunto entre los tres. Lo que logró el Indio. El Indio resolvió la interna peronista, otro hito más en su carrera. Bueno, nada, y ahí se juntaron y bueno, quedó a cargo de la municipalidad de la provincia y de voluntarios que, bueno, en muchos casos eran militantes también, ¿no? Entonces fue por eso, hay un trabajo conjunto de los tres. Entiendo que el espacio concretamente lo propuso Ferraresi, que obviamente es el que conoce el municipio, claro, y sabían dónde convenía más muy bien elegido, muy bien geográficamente. Muy bien, y destaco también el trabajo de todos los voluntarios, porque también bomberos, Cruz Roja, la Cámpora también anduvo por allí, entiendo. Y había además puestos de hidratación, gente de la municipalidad, había un multiespacio, la policía también estaba presente, digo, y todos supieron qué rol ocupar y todos lo ocuparon como corresponde y estuvieron a la altura. Hay un punto en el que me parece que un Estado Nacional debe reconocer a sus grandes artistas, a los artistas populares. ¿Se pronunció el gobierno de alguna manera? No. Pero hay un lugar... Victoria Villarruel, la vicepresidenta, fue la única. Hay un lugar, ¿sabes qué? Que si bien es cierto que el Indio se merecía una despedida desde un lugar destacado y reconocido por el Estado como el Congreso Nacional, que es la representación del pueblo, ¿no? Pero también hay un lugar en el cual yo no quiero a Martín Menem o a Manuel Adorni o a Javier Milei fingiendo una congoja que no sienten y subiéndose a ver qué rédito político me da si finjo que me duele la muerte del Indio. ¿De qué lado de la mecha te encontrás? ¿No? Para seguir citando al Indio. Ellos están del otro lado. Y si bien está mal que el Estado argentino no haya estado presente en la despedida del Indio, también hay un lugar en que yo no los quiero fingiendo, porque sé que ese dolor es fingido, porque sé que ese dolor es interesado, porque yo no me sentaría a tu mesa, para citar a otros rockeros. Es que está mal que estén al frente del Estado. Claro, el problema, tenemos un problema de origen. Claro, y entonces es una contradicción todo. Igual tiene sentido, Tiene sentido. Si lo organizaba el gobierno, claro, las autoridades, y la gente va y lo putea el gobierno, ¿está mal la gente en hacerlo? No. Es que hubiera pasado eso. Es que hubiera igual pasado tiene eso. sentido si cada vez que sesiona el Congreso hay una valla de 2 metros donde la gente no puede participar, cualquier ley que se vota es en contra de la gente. Entonces, ¿por qué abrirían el Congreso para la gente si lo que hicieron es cerrar el Congreso para la gente durante 2 años? Que vayan al Congreso para dejar afuera a un grupo de viejos a los que están matando de hambre. Ese es el Estado argentino. Mirá si lo van a abrir el Congreso para recibir a la gente. Es contrario a lo que este gobierno hace. Para especular lograron que se junte la oposición, que junte el peronismo, como decía ayer. Gracias al Indio. También gracias al Indio. Y bueno, ahí están los resultados. Hubo además algo poético que por supuesto no estaba planificado, pero que enfrente del predio donde se lo estaba despidiendo al Indio, había una pizzería en una esquina, ahí en Avellaneda, que se llama algo así como Pizzería Redonditos, una cosa así, que por supuesto estaba desde antes, pero es el destino, qué sé yo. Claro, el chiste que circulaba mucho, Lo Redondo creo que es. Lo Redondo, puede ser, sí. El chiste que circulaba mucho es que con todos los vendedores ambulantes y puesteros y gente que fue a vender comida y qué sé yo, el Indio hizo más por la reactivación de la economía que el Toto Caputo. Pero lejos. De hecho, un auto se quedó encallado en un cráter que había por ahí y todos los... Ahí está la pizzería a la que hacía Los ricoteros se pusieron de acuerdo y hicieron un puente con piedras que encontraron por ahí para sacar el auto. Y alguien puso allá los ricoteros y hicieron más obra pública
pública que Milei y toda su cuestión. No. Postales hubo de todos los De colores. todo, sí. Había momentos en los que uno se reía frente a la tele también, porque había respuestas y salidas tan ocurrentes también, porque la gente no puede negar lo creativo del ser argentino. Entonces, ahí está lo está. que decías, Esto es impresionante. la obra pública. Y uno puso abajo, se hizo más obra pública que los Baúles ricoteros. llenos de sándwiches de salame. Había así situaciones de rebusque argento Pero así pasa maravilloso. cuando tocó la renga en la cancha de Racing, que yo fui el año pasado también. Es decir, se reactiva la economía del barrio. Sí, Porque de sí. repente el vecino de Avellaneda sale con 10 sándwiches de milanesa y se hace una guitita. A full, un garage convertido en Exacto. kiosco, sí, E a incluso pleno. algo de- Esa pizzería decían que vendieron en un día, no sé, lo que venden en 2 meses y medio, ¿no? Que es lógico, claro. Claro. Además hay algo de la solidaridad de la gente. Yo me crucé con más de una historias en Instagram de gente que publicaba diciendo, che, vivo en Avenida Mitre a tal altura, la cola pasa por mi casa si alguien necesita ir al baño, si necesitan cargar agua para el mate, qué sé yo. Y yo decía, qué locura toda esta gente poniendo a disposición su casa para desconocidos, al fin y al cabo, pero porque hay una cosa de, che, estamos en la misma, vení, pasando al baño si necesitas. Increíble, increíble. Sí, había mucho de eso, había mucha familia. Finalmente la lluvia medio que diluyó la cosa, te diría que hasta desde un lugar armónico, porque fueron toda la jornada con un montón de gente. Yo de verdad, cuando veía la cantidad de gente que seguía llegando, en un momento decía, ¿hasta cuándo va a seguir esto? Porque realmente era como imparable. Y la lluvia de alguna manera hizo que mucha gente se fuera. No sé quién fue acá Yo iba a los ir, pero nuestros. no. Jimmy, producción fue, vos Después fuiste. hay mucha gente que fue y no hizo la cola Por eso para te digo, entrar. fue a ver Quería y estar. después se iba. Claro, claro. Exactamente. Quería Sí, compartir sí. y quería estar cerca de la gente, y no incluso gente que prefería no. Claro. Suele pasar Porque con la los gente de velorios. también era eso. Hay Sí, gente que iba no le al gustan los alma al velorios, Ajá. pero le gusta estar ahí. Claro. En la puerta se quedan, pero no entran a ver el cajón a veces. Sí, no, pero que Pasa además mucho. era un masazo. Era un masazo. Lo veíamos ¿Vos lo viste? ¿Vos todos fuiste? salíamos del polideportivo, tenía una salida hacia el lado que va hacia Wilde. Gatica, otro Todos artista salíamos rotos. Muchos sentarse en el piso a llorar desconsoladamente porque la visión del féretro y todas las ofrendas que fueron tirando fue muy fuerte. Además, la coincidencia de el día de ayer, además era el Día del Periodista, por lo tanto, nada, haciendo honor todos los mobileros y los noticieros y las programaciones especiales que hacían la cobertura, y ahí también aparece la pata de lo informados que están muchos y de saber a qué hora estaba quién en esa pantalla para o dedicarle o mandarle una puteadita o alguna consigna amorosa, porque no, también digo, hubo de todo, Incluso de hubo verdad hasta era instancias una... de cerrar la grieta. Y besos, sí, por eso te digo, hubo de Pasó de todo, todo. hubo de todo, de Y verdad, mucho fueron odio por coberturas. parte de algunos comentaristas También, oficiales. en redes también hubo Observé un nivel de hubo un odio montón. notable. Pero digo, hablábamos de organización, hablábamos de cobertura, aquí va. Hacer la revolución con una canción de amor. Si no hay más remedio que morir así como el indio no está mal, porque todo le valió la pena, porque el amor que vemos ahora lo acompañó en cada vereda por la que caminó, en cada célula de pueblo que lo pudo tocar. Hoy Milei perdió la elección por no abrir el Congreso, porque hay miles y miles de personas que están viniendo de Ushuaia, de Salta, yo estoy en contacto, están viniendo para despedir al indio. Sí, es verdad. Y este descerebrado no abrió el Congreso, es un ídolo popular. Un Menem, ¿no? Tenía que tomar la decisión si velar o no al Indio Solari y darle esa despedida del Congreso. Obviamente decidió que no. Bueno, en los 90 gobernaba un familiar cercano de quien es hoy presidente de la Cámara de Diputados, y sin dudas parte de la rebelión que el Indio supo despertar en nuestros corazones tenía que ver con la realidad que nos obligaba a vivir las decisiones de política económica, sobre todo que tomaba Carlos Menem desde la presidencia de la Nación. Hay que estar a la altura de la circunstancia, ¿no? Se murió cualquier persona. Sé que, bueno, para este gobierno el dolor ajeno, el dolor del pueblo no los conmueve. Cree que son todos unos negros de mierda.
y que de ahí partió la respuesta del gobierno de no hacerlo en el Congreso porque no quieren que el Congreso se llene de fisuras. Toda la gente, loco, que está sufriendo por este Gil. Entonces, triste, ¿sabe por qué? No porque se va un músico, sino también porque se va una persona que podía... Una voz del pueblo, loco. Que convocaba. Que convocaba, loco. Porque vos mirá, loco, mirá, esto trae también, ¿entendés? Que el emprendedor puede llevarse su mango a su casa. Pero ¿sabe qué? Los demás canales, ¿sabés lo que van a mostrar? Al más loco, al más berretín que está re loco, y eso es lo que suben. ¿Entendés? Por supuesto se pueden imaginar. Cuidado con ese Johnny, muchacho que está claro, medio- bueno, hay de todo. Sí. Bueno. Acomodate tranquilo que este muchacho tiene una noche larga por delante, ¿eh? Pobre la señora, sí. Eso es lo que suben. ¿Para qué? Para mostrar, para agrandar a estos giles libertarios de mierda que se llevan la plata, loco. Pero hablame del indio. Hoy estamos compartiendo el sentimiento del indio. Si el indio que hubiese querido que esté hablando esto, el indio hubiese querido que esté diciendo esto que estoy diciendo, loco, porque hablaba por el pueblo. Me invento plegarias vacías sin ser de fe, demasiado ciertas para ser verdad, ya sé. ¿Seré yo acaso un espía allí entre los muertos sin alma? Che, vayan a laburar, muchachos, mañana. O sea, para salir de la malaria hay que ir a laburar mañana, ¿no? Te tomás el día. Qué suerte tenés. La pucha, yo me equivoqué de laburo, ¿eh? Que lo miren por TV, lo que nunca van a tener los de arriba, lo que están en el poder, los de derecha y los gorilas. Esto, que es el pueblo, el verdadero amor de la gente, no lo van a tener nunca. La muerte esa tonta me vino a buscar ayer, vestida de negro se vino a llevar mi piel, con una falda floreada, quizá le hubiera aceptado, dijo de a poquito comienzo. Fíjense cómo la gente es muy educada. No hubo incidentes hoy. Y en este rato, en estas horas que estuvimos al menos, por lo menos unas 6-7 horas desde que estamos acá en la calle Mitre al 3100, podemos ver que no hay policías, pero la gente pasa tranquila, no hubo ningún problema, no hay nadie acordonando la calle. Otro acierto de la organización del evento, del evento es que no pusieron policías directamente porque preveían que si ponían policías iba a haber un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Yo vi solidaridad, vi cariño, vi amor de la gente para con un ídolo popular del rock nacional. Se transformó también en un acto político, sin ninguna duda fue un acto político y además organizado por la política. Allí estuvieron las manos de Axel Kicillof y Máximo Kirchner, hasta el último instante. Máximo Kirchner, que se mostró muy cercano a la familia ahora después de la muerte, entrando a la casa del Indio Solari y como hombre, entiendo yo, haciendo de puente con los intereses de la familia y la organización de parte de la provincia de Buenos Aires, teniendo diálogo con Axel Kicillof. Kicillof fue de los primeros que hizo manifestaciones públicas. Obviamente es un día tristísimo para miles y miles, cientos de miles de ricoteros, entre los que me considero uno. El peronismo se sintió muy cómodo despidiendo al Indio Solari, básicamente además porque durante su última etapa el Indio Solari se expresó abiertamente en apoyo al kirchnerismo. Esa foto que estamos viendo en imágenes la saca Máximo. Para que realmente el Indio acceda a sacarse una foto con un político o una política, en este caso con Cristina, la admiración y la cercanía que tiene que existir, ¿no? Él no accedía fácil a todo esto. ¿Se acuerdan el día que le gatillaron a Cristina? Sí. ¡Pum! El día que le gatillaron, que la bala no salió. En la calle Juncal. Máximo estaba cenando con el Indio. Mirá. Cuando se entera, che, a tu vieja le intentaron pegar, cuando le contaron lo que pasó, estaba con el Indio cenando en ese momento. Y el mileísmo y la Libertad Avanza no supo qué hacer frente a la salida de miles de personas a la calle. Hay acontecimientos que unen a la gente. Sin duda.
Y esto es lo que nos tiene que hacer crecer. Esto es lo que nos tiene que hacer crecer. Como pueblo, como nación, y esto nos tiene que hacer crecer también a los gobernantes. Te voy a aclarar algo más. Mucho tiempo de mi vida estuve en contra de Canal 13, de TN, por haber criticado a Néstor, a Cristina y al peronismo. Pero ¿sabes qué? Yo compré una goma gigante. La goma gigante es borrar mi grieta para con todos los que no piensan igual que yo. ¿Me entendés? Increíble. Entonces, empecemos a crecer como sociedad, como país, como patria. Dejemos la grieta de lado, cada uno piensa como quiere o como puede. Construyamos una patria grande, como decía el general San Martín. Te quiero mucho, cuídate, un beso para todos. No mensaje. Negro, es el mejor testimonio que lindo, levantaste en tu negro. vida este. Aguante Molinero, la podés Argentina, cerrar carajo. vos. Gracias. ¿Cómo voy a cerrar después de lo que dice este hombre? Impresionante. En el gobierno no pueden ni siquiera decir nada porque les gustaría decir un cuca menos. Yo creo que hay algo más fuerte en el gobierno respecto de el Indio Solari, que si fuera genuino, si fuera el Milei de Intratables, el Milei que no se asusta porque ahora está viendo que hay un montón de gente cohesionada en las calles que no responden a él diría barbaridades, me da la impresión a mí. Los muertos sin alma me quieren juzgar a mí. La moda le sopla, qué cosa pena, son así. Una silueta de tiza tienen para mí esos jodidos. Por la moda del odio sin piedad. Bien, felicitaciones, reitero, por la cobertura a todos y a quien le toque, por los testimonios también para todos los que allí nos enseñaron con esas respuestas, nada, lo maravilloso que puede ser el pueblo argentino también a la hora de estar a la altura de las circunstancias. No pasa en ningún lado que haya 45 millones de poetas como pasa en Argentina. Es insólito. Y los chiquitos que son algunos, ¿no? No quiero ni ponerme a responder puntualmente, pero qué chiquitos que son. Qué chiquitos son. Sí, hubo también en paralelo, que yo también elijo no meterme ahí, pero hubo mucho odio. Mucho odio. Sí. Sí. Una lástima. Pero bueno, por Una eso lástima. esto nos conmueve en un país donde hay circulando mucho el señor que hablaba sobre resolver la grieta, lo decía obviamente con un sentimiento absolutamente genuino. Pero yo mucho me temo de que no sea el sentimiento que prime del otro lado, que tendría que contribuir para que la grieta se resuelva. De todas maneras, yo hubiera dicho lo mismo que él. Pero bueno. Fue más moderado que muchos comunicadores. Exactamente. El muchacho de Moreno es. Exactamente. Trabajador. Exactamente. Hablando de comunicadores que se emocionaron, veíamos en el primer informe a Rodolfo Barili. Ajá. Y la gente, como decía, debe ser ricotero. Y bueno, hay un pasado que la gente no sabe de Rodo, que fue guitarrista de una banda que se llamaba Somnia, y fueron teloneros de Los Violadores. No. Incluso No hacía me lo cover de imagino a Los Ratones Barili. Paranoicos, Enlace, No, canciones no. de Los Ratones. Ya me iba a Barili, le sacás el traje y no lo reconoce. ¿Te imaginas que vas a ver a Los Violadores y sube Rodolfo Barili al Me vuelvo escenario? loca. Es increíble. Me vuelvo- Por eso te digo. Es Solo en increíble. Argentina. Qué fanático de Solo San en Lorenzo, tiene una cosa muy popular. Por eso estaba visiblemente emocionado. Seguramente era muy ricotero. Sí, Qué sí, grande, sí. Barili. Oh, un excelentísimo actor, pero no, me parece que... ¿Le creemos o no? Sí, yo creo que le jugaba en contra el medio. En ese sentido yo creo que efectivamente cuesta desvincularlo del contexto de Claro, medios que se vive en realidad. Pero no, yo entiendo, porque tengo algunas referencias incluso de charlas personales donde uno podría coincidir con lo que planteaba Matías y Barili. Yo creo que sí, que hay que creerle. Pero Es de las instituciones te hablan, ¿viste? Hablaba, Mati recién preguntaba qué va a pasar después, y yo pensaba desde lo artístico, si imaginamos cómo continúa esto en cuanto a los fundamentalistas, digo, que son Los su fundamentalistas... banda directa, que Los fundamentalistas van a seguir tocando. La super banda. A ver, son la banda... primero, de hecho, los fundamentalistas
acompañando al indio llevan más tiempo que los mismos redondos. ¿No? Pero porque Y los con- redondos arrancan en el 77, pero después hace una pausa hasta el 82 y se separan en 2001. O sea, 19 años. Y los fundamentalistas están haciendo una gira de 20 años. De 20 años con el indio enfermo, ¿hace cuánto? ¿10? Y el indio se retira de los escenarios en el 2017, en Olavarría. Después de Olavarría, que él ya en 2016 en Tandil había anunciado Arriba del que escenario. estaba persiguiendo el señor Parkinson. Pero los fundamentalistas tienen la venia del indio y son los tipos que han tocado con el indio muchísimo tiempo. Y hay una continuación ahí, y después por otro lado tenés a la Kermés Redonda. La Kermés Redonda es una movida que hacen Tito Fargo, que fue guitarrista de Los Redondos en los primeros 2 discos, Sergio Dawi, saxofonista, que a mí el indio me lo mandó, me lo encontré a Sergio Dawi en medio de este mare magnum de gente, y nos pudimos dar un abrazo y pude dónde? entrar Ayer. en el polideportivo. Wow. Sergio Dawi y Semilla Bucciarelli, el bajista de Los Redondos, llevan adelante la Kermés Redonda, donde se produce una cosa del viejo espíritu redondista, sin querer desmerecer a los fundamentalistas, ¿no? Pero hay como una mística ahí, además de que están 3 tipos que tocaron en Los Redondos, que es muy interesante y que es una continuación de todo eso. Y después está todos los pibes que van a agarrar su guitarra. Y me queda Sky afuera de lo que estás contando. Sky, obviamente es Sky, digo, no, eso ni lo... Bueno, tuvo un pronunciamiento muy amoroso. Pero por supuesto, sabemos que todo terminó en un enfrentamiento muy amargo, problemas, la guita siempre es un problema y bueno, no importa. El amor de Sky por el indio quedó expresado en eso, y me parece que cuando sucede una tragedia de estas características quedan a un lado todas esas cuestiones y prima la historia. Sky sigue tocando igual, tiene su banda. Sky sigue tocando, pero es muy interesante la operación que hace Sky, porque Sky está tocando y en toda su lista de 1 hora 40, 18 temas, te toca 2 temas de Los Redondos. Jijiji, obviamente, pero lo toca en el medio, no lo toca al final, y algún otro que selecciona, Criminal Mambo, o va rotando, pero después hace todos temas de su carrera solista, que son redondísimos, ¿no? Redondísimos en el sentido de Patricio Rey. Que todos los riffs son de él. Las guitarras de Los Es que Redondos esto es son lo de que él. muchas veces se dice, ¿no? A los fundamentalistas les falta Sky, y cuando el indio todavía estaba vivo, por supuesto, ¿no? A los fundamentalistas les falta Sky y a Sky le falta el indio, ¿no? Como que te faltaban esos 2 componentes, pero como dijeron los Almendra cuando se separaron hace una bocha, no nos dividimos, nos multiplicamos. Y a partir de esto me parece que hay una multiplicación. Y si uno presta atención a la escena independiente de la Argentina, el rock independiente que se está haciendo en la Argentina, sigue ese lineamiento y ese legado de Los Redondos. Y ahí hay una continuación artística. Si no estilística, de postura frente a cómo hacer las cosas. Después de hacer temas más redondistas o menos redondistas, bueno, es otra cuestión. Si hay gente que también nos sorprendió en este contexto, es alguien que asociamos con otra línea de la cultura y del estudio y que tiene que ver con la historia, Felipe Piña, que entiendo que ya está conectado allí, nos recibe muy amablemente. Felipe, gracias por atendernos aquí, Fede Pais y el equipo de 1111, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo era tu vínculo? ¿Dónde surge tu vínculo? Si es que existía un vínculo personal, no lo sé, con el indio o con Los Redondos. ¿Cómo aparece Felipe Piña aquí? Con Los Redondos, de escucharlos, por supuesto, de ser muy asiduo, concurrente a los recitales. Y con el indio, indirectamente, porque cuando yo estaba con Mario Encualés, en el programa de la Rock and Pop, él escuchaba las columnas y mandaba después mensajes que le había gustado y pedía que le recomiende algún libro sobre lo que había hablado en la columna de historia. Así que fue indirecta, pero bueno, para mí era una tremenda responsabilidad hablar sabiendo que me estaba escuchando el indio. Claro. Así que ese era el vínculo. Pero por otra parte, bueno, muy consustanciado con las letras. Y algo que siempre me pareció extraordinario del indio fue hacerle llegar a gente que seguramente no consumía poesía, la poesía, ¿no? Una poesía muy maravillosa, muy parabólica, muy simbólica, que llegó a lo más profundo de la gente. Y me gustó, el otro día encontré una entrevista donde alguna gente le decía al indio, no te van a entender, es demasiado críptico lo que decís, y él decía, no, sí, me van a entender, y evidentemente lo entendieron, ¿no?
es que cuando vos escuchabas las respuestas, algunas respuestas de la gente, eran poesía también. Esto lo venimos marcando nosotros en el programa. No sé cuál es tu mirada, no sé si seguiste la cobertura, seguramente sí, como todos nosotros. Sí, sí, claro, sí. No, maravillosa la gente extraordinaria, ¿no? Me impresionó mucho el albañil que dijo que a nosotros nadie nos habla y él nos habló. Esta cosa que contaba Viru de que la frase más escuchada era "me salvaste la vida", ¿no? Bueno, la que dijo el Dios de los rotos. Bueno, hay que hacer, es para hacer, te digo, una recopilación de todo lo que se dijo porque fue fantástico, ¿no? Esta cuestión de la empatía, de nos cuidamos entre todos, bueno, hay un glosario, ¿viste? De cosas que se dijeron a lo largo de una cantidad de horas impresionante, y esta cosa maravillosa que se repite en los tributos finales a los grandes personajes de la cultura, que es el agradecimiento, ¿no? Bueno, hay que tener muchas ganas de agradecer para hacer 12 horas de cola para pasar 15 segundos delante del féretro, ¿no? 20 segundos, qué sé yo, cuánto tiempo. Eso es lo que es nuestra gente, ¿no? El agradecimiento. Maravilloso. Que somos un pueblo de esas manifestaciones populares y no sé si lo Sí. viste, que hubo una especie de ranking de despedidas multitudinarias, y ya que estamos con Sí. un historiador, quiero chequear cuán desierto hay en eso que se publicó y cuánto hay Sí, de mito. y lo que pasa es que ahí hay que ver la cantidad de días que tuvieron cada una de estas despedidas. La más larga fue la de Evita, que fueron más de 10 días, ¿no? Y ahí fue probablemente, sí, el velatorio más impresionante, no digo solamente de la Argentina, sino uno de los, junto con el de Lady Di, creo, ¿no? Uno de los más impresionantes a nivel mundial. Y después sí, en el ranking está, por supuesto, de las figuras no políticas, la del Indio es la más impresionante de todas, ¿no? ¿Cómo fue También hay que Gardel, ver lo de Felipe? Gardel. Claro, ¿Cómo? te voy a preguntar por Gardel, que vos escribiste una biografía hace poco. Sí, lo de Gardel fue mucho, era otro momento, con otras vías de comunicación, otros tiempos, fue un velatorio breve, digamos, fue el Luna Park estalló y sí, muchísima gente. Se calculan en aquel momento unas 300, 400.000 personas, que era para la población que tenía Buenos Aires un delirio. Y después hubo mucha capilla ardiente en distintas capitales de América, no solo América Latina, sino también hubo una en el barrio latino, donde lo habían velado también a Gardel. Bueno, tuvo una locura. Así que sí, fue impresionante, ¿no? Después el de Sandro fue muy, muy fuerte, el de la Negra Sosa fueron muy fuertes también. Y una curiosidad que por ahí no muchos recuerdan, fue el de Bonavena, que ocurrió en plena dictadura, en mayo del 76, y la dictadura tuvo que levantar, de hecho, un día el estado de sitio por la cantidad de gente que se reunió en el Luna Park, ¿no? No le quedó otra que hacerlo porque, claro, había estado de sitio, no se podía juntar la gente, y sin embargo fue una locura la cantidad de gente que fue al velatorio de Ringo, ¿no? Que se hizo en el Luna Park también. Felipe, alguien me nombró hoy el de Jorge Newbery. ¿Es verdad que fue tan...? Sí, también, sí, fue importante, había muy poca gente, ¿no? El primero así masivo fue el de Irigoyen, que fue muy sorprendente porque hacía 3 años habían saqueado su casa, la prensa había arrojado las peores diatribas contra él, y se fue como un pedido de disculpas, ¿no? De mucha gente que a 3 años del golpe, cuando él muere en gran parte a causa del maltrato que recibió en su prisión en la isla Martín García, hay como un pedido de disculpas, ¿no? Masivo, un gran velatorio masivo, incluso la gente lleva el cajón a pulso, está filmado, hay imágenes de esto, ¿no? Ese fue quizá el primero masivo antes del de Gardel, ¿no? Y después yendo, si querés, a otra línea, pero que también es muy argenta, que tiene que ver con nuestra relación con los muertos y cierta cuestión bastante particular. No sé, a lo mejor uno cree que es uno solo y hay otros países del mundo donde sucede, pero digo, esto de que sea también a cajón cerrado, también provocaba como sospechas, algunas cuestiones medio conspirativas, que son un delirio, por supuesto. Pero Delirio digo, eso total, también, bueno, ese ingrediente aparece muchas veces en nuestras historias. Bueno, es cuando no tenés argumentos, ¿viste? Cuando no sabes qué decís cualquier cosa, qué sé yo, ¿no? Que lo dijeron de Néstor, lo dijeron de Maradona, o sea, bueno, qué sé yo, sí, son
son ridiculeces, ¿no? A las que a mí, desde mi punto de vista, no hay ni que responder siquiera. No, pero por eso yo lo traía en sentido. cuanto a cierta cuestión conspirativa que quizás sea solo argenta o quizás sea habitual, teorías No, puede conspirativas. ser que sea de otro lado, pero bueno, acá se usa cuando vos te das cuenta que no hay un argumento, ¿no? Como ayer un periodista mandando a trabajar a la gente un domingo, ¿viste? Es decir, cosas raras que Sí, hasta donde yo sé, igual hoy no hubo un nivel alto de ausentismo, digo, la gente fue a laburar igual, ¿no? ¿Y por qué habría de haberlo? Claro. No, yo creo que, bueno, se llevaron una gran sorpresa, me parece, aquellos que siguen pensando en la barbarie, ¿no? Y la civilización y barbarie. Creo que hubo una gran lección para toda esa gente que quedó muy bien reflejado en esa señora honesta, ¿no? Que dijo, lo traje a mi nieto a ver a los animales y me llevé una sorpresa impresionante. No sé si vieron Sí, lo ese acabamos de testimonio. pasar. Sí, Rarísimo. Extraordinario. Sí, extraordinario. nos Bueno, llamó mucho la atención. Una señora honesta, ¿no? Una señora honesta. Sí, nos llamó la atención a todos el planteo del paseo con el niño. Sí, digo, vamos a ver acá. Claro, vamos a ver a los salvajes, es como raro. Pero bueno, viste, terminó con una confesión honesta de su parte que se llevó una gran, no sé si grata para ella, pero una gran sorpresa, por supuesto, ¿no? Y ahora habrá que ver, viste, la otra parte que falta es que si empezará la cuestión de la sacralización del personaje, ¿no? Como pasó con Gilda, como pasa con Gardel, ¿viste? Con Rodrigo. Es muy impresionante los 11 de diciembre, el aniversario del nacimiento y los 24 de junio de la muerte de Carlitos, que la gente va a pedirle cosas, ¿viste? A cumplirle promesas. Es muy fuerte esta cosa de una figura que se torna mítica, ¿no? El Polideportivo ¿A dónde Gatica van? va a ser, me parece, una meca, ¿no? Para el futuro. De Y Carlitos. puede ser, porque claro, ¿De qué Carlitos? de Carlitos Gardel. De Carlos digo, de Gardel. Carlitos ¿A dónde Gardel, van? No sabía. Van a la Chacarita, que está su hermoso monumento, mausoleo. Esos días se baila, se pone música, la gente baila tango y te encontrás con gente que te dice, yo hablo con él, yo le pido cosas, bueno, es muy loco lo que pasa con esta figura. Con Gilda lo mismo. Con Gilda ni hablar. Con Gilda es un santuario que ya tenía una historia previa, ¿no? De como que tenía una vida milagrera como previa, ¿no? Y que por supuesto se potenció con su muerte, ¿no? Con Pugliese pasa. Pero bueno, también, son las entre los cosas de los músicos. mitos populares, ¿no? Perdón. Pugliese también entre los músicos. La antibufa. Y Pugliese, bueno, Pugliese sí, la frase Pugliese, que es lo que trae suerte, que está en todos los estudios de grabación, la foto del maestro Pugliese, que según dicen tiene que ver con la extrema bondad que tenía el personaje, ¿no? Que era un tipo tremendamente generoso, que compartía las ganancias en cooperativa con sus músicos, que te cuenta la gente de la tele que cuando iba a un programa llevaba facturas para todo el mundo, que un tipo extraordinariamente bondadoso, buena gente, ¿no? Y muy coherente, por otra parte, en sus ideas, ¿no? Veremos qué pasa con el indio y su mito. Por lo pronto, mi sensación también era que la gente estaba preocupada por saber quién va a ser el que le ponga las palabras a eso que les pasa, a esos que no miran a nadie. Sí, yo creo que eso lo más maravilloso. Lo más maravilloso que escuchabas era eso, ¿no? Hablaba por nosotros, decía por nosotros, ¿no? Y esto de este hombre tan espectacular que dijo que nadie nos mira, nadie nos habla y él nos habló, ¿no? Eso son dos cosas que me quedaron ahí muy, muy potentes. Y la gente muy clara hablando, ¿viste? Con un discurso muy nítido, muy de adentro, muy del corazón, ¿no? Así que, bueno, es muy potente lo que pasó. Un hecho histórico, en serio, ¿eh? La última, Felipe, no sé si no llegaste a conocerlo entonces, nunca pudiste hablar con él, nunca. No, siempre no, la verdad que no. ¿Te hubiera gustado? Ahí nomás. Sí, por supuesto, sí, un personaje súper interesante. Aparte es una persona muy leída. Cuando vos ves sus letras, ves a Deleuze, ves a Debord, ves mucha cosa, a Foucault, ¿viste? El tipo un grosso, muy autodidacta porque él estudió Bellas Artes, ¿no? Y después todo lo demás vino dado por sus lecturas de Kerouac, de los beatnik, cuando te pones a analizar las letras, y él mismo hablaba de qué leía, ¿no? La persona muy, muy culta.
Sí, que supo llevar todo esto trasladado a que lo entienda la gente, ¿no? Y además, otra cosa extraordinaria que hizo, que también está la magia ahí, ¿no? El misterio, ¿no? El misterio del personaje que hacía que cada uno de nosotros que lo escuchábamos entendiera algo especial, como que te está hablando a vos de una manera especial, y esa cosa inaccesible y a la vez llegadora era algo mágico que logró el Indio de una manera espectacular, ¿no? Felipe, un placer hablar contigo, gracias. Bueno, ¿Tu disco beso muy grande, que estés muy preferido? bien. ¿Cuál es tu canción preferida? No, mi canción preferida es Juguetes Perdidos, por supuesto. Beso enorme, gracias. Sí, por muchos motivos, pero cuando uno está medio bajoneado, la pones y vamos para arriba. Vamos a probarlo. Beso enorme, gracias, Felipe, un placer Beso como grande. siempre. Esté muy Gracias. bien. Chaucito. Vamos a Maldición. Maldición ha sido un fin de hermoso, ¿no? Pero, qué sé yo, conmovedor. ¡Maldición! ¡Ha sido un fin de hermoso! Se hizo amonestar por amor. ¿Sos fanático de Los Redondos de toda la vida? Sí, tenía un primo que me dio un cassette que tenía a un lado Todos los Redondos y otro Todos los Ratones. Ahí empecé a escuchar y ya a los 15, bueno, fui al Centro Municipal de Exposiciones. Y bueno, desde ahí maravillé con la banda y iba a todos lados. ¿Es verdad que una vez te hiciste amonestar para ir a verlos? Se venía el Boca River y yo tenía algunas amarillas y justo tocaban Los Redondos también en River, era Baldassi. Yo había pegado una patada, por ejemplo, y no me sacaban amarilla, viste cuando falta poco. Así que bueno, hice la típica del lateral, que no sacás el lateral hasta que me amonestaron. Amonestado, consiguió lo que quería Placente, la amarilla que necesitaba. Hice las dos cosas, fui al recital los 2 días y limpié para el River Boca que faltaba 1 o 2 fechas. Siempre del mismo lado de la mecha. ¿Sabías que todo chico con alguna discapacidad debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso particular? Si no lo sabías, ahora lo sabés. Quiero aprovechar también este momento para mandarles un cariño y un fuerte abrazo. Saludos para todos. El Indio cuando se solidarizó con la familia de Micaela, víctima de femicidio en 2017. Ustedes saben que yo estoy con algunos problemas medio serios y me cuesta movilizarme y salir de aquí. Pero más que nada quería darle préstamo a los padres y... Te paso con la mamá de Micaela que te quiere hacer un pedido. Sí, a ver cómo no. Hola, Indio. Hola, ¿cómo andás? ¿Nora? ¿Todo bien? ¿Te puedo pedir un gran favor? Mira, no sé, yo estoy muy limitado en este momento, pero lo que pueda lo voy a hacer. Mira, Mica fue a tu último recital y vino muy enojada con vos. Mirá vos. Porque no cantaste Juguetes Perdidos. Pero muy enojada. ¿No podrás, aunque sea un rengloncito, cantar para ella? Banderas en tu corazón, yo quiero verlas ondeando luz per todo, no. Banderas rojas, banderas blancas, de lienzo rojo en tu corazón. Bueno, como de costumbre, un poco me equivoqué en la letra. Los extranjeros no lo pueden creer. One of Argentina's iconic rock legends, El Indio Solari, passed away. So everyone's gathered here to celebrate in his honor. We've got barricades, we've got blockages, we've got ponipones in the middle of the road, and across the other side, we've got La Casa Rosada, the government house. This is a crazy celebration. Let me show you why the community of Argentina is always going to be unbeaten. Hoy murió un cantante muy famoso de Argentina que se llama Indio Solari. Y ahora voy a entrar a este quilombo. Vamos a ver si sobrevivo. ¡Oh, no! ¡No! I'm done. Game over. Oh, my God. I am not built for this. I'm going to die in there. Moyo y Ciro homenajearon al Indio. La memoria a veces no llega, pero los sonidos sí. Hubo una fusión de lo que terminó quedando esto que ahora para nosotros es hoy un canto a dos queridos elevados.
enojó Robertito, pero no le da bola a nadie. Loma de Zamora. A mí me gustaría decir que este medio me parece nefasto porque se hizo grande en una mesa de tortura porque ustedes también tienen acciones de papel prensa. Estaría bueno que la devuelvan. Yo no, yo soy cronista y te estoy hablando bien, preguntando bien. Yo también, por eso te lo digo con respeto. Nada más. La concha de tu madre. Gracias. Bueno, seguimos recogiendo testimonio. ¿Sabes lo que sucede? Permitime que te diga qué es lo que sucede. A ver, baja un minuto, por favor. Baja un minuto que vamos a hacer las cosas bien, como corresponde, porque está trabajando nuestro compañero Rodrigo Porto. Está allí en las inmediaciones del último adiós al Indio Solari. ¿Quieres bajar, por favor? Esto no tiene que suceder porque está Rodrigo trabajando, están los otros cronistas, otros canales. A ver, hay cosas que están fuera de lugar y esto, lo que acabamos de ver, ¿van a bajar o no? Y esto, lo que acabamos de ver, está fuera de lugar. Muy bien. Bien, ahora cuando baje el director lo digo. Mientras tanto estamos acá. Le pifiaron al escudo en TN. Muchas gracias. Mirá lo que es esta bandera que están desplegando, no se puede creer. Impresionante. Bueno, la imagen del Diego y del Indio, claramente a un montón de gente. Mirá lo que es esto, no se puede creer. Es impresionante. El escudo argentino, ¿no? En el centro. Es el escudo peronista, ¿eh? El justicialismo, me parece. El escudo peronista. El escudo peronista. El mensaje que el Indio le grabó a Messi, pero nunca le mandó. El Indio no se animó a mandárselo. Y me lo pasa Martín, que es un amigo. El Laucha, que es amigo y es muy amigo del Indio. Escuchá. El compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar, te quiere aplaudir. Ha sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo tuvieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también. Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te mereces una buena vida. Postdata. ¿Qué tal si ganas un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo. Estás para eso. Y ahí venimos y nos estaba dando data, Eduardo, de esas últimas imágenes. ¿Dónde era ese recital? Ese show fue en Mendoza y hacía 2 grados bajo cero y aguanieve. Por eso el Indio sale con el gorro con orejeras, que se convirtió en Sí, quedó icónico. Es la entrada más épica de la sí. historia de la música de todos. Total. Épico es que te hagan echar de un partido, suspender para no perderte un recital. Homenaje enorme a Placente, a Melo que contó. Es un capo. Pegó la pata y no lo molestaba. No me echás, claro. ¿Qué tengo que hacer con para el que lateral me... ahí escuegado? Claro, divino. Formó parte de una generación de futboleros, de futbolistas, mejor dicho, que eran muy rockeros. Sorín. Hubo toda una tanda, es verdad. Ahora es no verdad. tanto, ahora más son de reggaetón, de sí. cumbia. Pero hubo una etapa donde eran muy, vamos a ver, encapuchados, a ver a los ratones, a los redondos, y pasaba mucho. Cardone, era otro. Cordone, el Lobo Cordone. Sí. Bueno, Scaloni mismo subió algo sobre los redondos, sobre el Indio también. Y Placente estuvo también en la misa ardiente. Se acercó y le dio el último adiós. Bueno, eran adolescentes y jóvenes en los 90. Claro, tiene toda la lógica. No tiene sentido. Bueno, que esa es otra que decían quienes entienden de la música y de las culturas, que hoy como que hay mucho menos nicho de rock, que hoy hay otros géneros musicales que quizás reemplacen o no, o complementen, pero digo, tal y como se entiende el rock con un Moyo, con un Ciro, con el Indio, digo, como que no hay tanto más. No sé si es correcto, si lo compartís, Edu. El rock es una serpiente de múltiples cabezas. Cuando le cortan una cabeza sigue existiendo rock, el medio independiente arde de propuestas y de cosas que están sucediendo. Hay mucha mezcla, mixtura, pero sí, podemos decir, no es el género más popular de la Argentina hoy. Sí, ¿importa? No.
El rock, con que tenga este público, digo, vimos 1 millón de personas en la calle. Hasta con el tango. La gente escucha. Hasta con el tango hay pero mucho por cruce. supuesto, el rock Como siempre te va a esperar. Igual vos que decías de la producción independiente y yo pensaba en la Fernández Fierro. Claro. O en el Que son Quinteto súper Negro de la rockeros, Boca, además. Que además son recoteros también. Claro. Sin ninguna duda. Escuchame, vos en tu show el viernes hiciste un homenaje. Y sí, primero consultamos si lo hacíamos a la gente de la Casa Cultural Miranda, que decían los chicos, y dijeron, no, hagámoslo. Alguno de nosotros va a estar en Plaza de Mayo, que fue lo del viernes, pero igual ahí hagámoslo. Así que los chicos empezaron haciendo un tema de Los Redondos y después yo leí algo también. Muy bien, porque también el Rulo tenía su show y nada, y todo se vio afectado, todo, hasta lo más pequeño se vio afectado por mirá si habrá sido trascendente. Menciona aparte al extranjero que disfruta de la movida argenta con toda la plenitud de me voy a sumergir en el poco. Sí. A cualquier tipo vos lo dejás un rato en Argentina y se argentiniza. Se argentiniza totalmente. Sí, es una maravilla. Me quedó una cosita de lo que hablaste con Felipe Piña, este delirio, esta cosa habitual del cajón vacío, ¿no? Esta provocación, es también una provocación. Ya lo han hecho con unas cuantas figuras. Con Néstor era el cajón vacío, y ahí sucedió, digo, en el velatorio del Indio estaba Virginia, su compañera de vida, con una entereza similar a la de Cristina junto al féretro de Néstor. Y hay una escena, y la pasamos, la vi ahí, de Virginia abrazando y conteniendo una piba completamente devastada por el dolor. Entonces, ¿no? Estas asociaciones, el cajón vacío, ¿no? Toda me llevó inmediatamente a hacer este paralelo y este asunto. El único cajón vacío que tuvimos durante años fue el de Vita, que se lo afanaron. Así que esa fantasía, se ve que tiene una fijación con esta cosa del cajón vacío. Yo lo traje porque también me parecía llamativo que se volviera a hablar de algo tan sagrado como es la muerte de alguien y dudar si ese alguien está ahí. Digo, no se puede faltar. las manos también. Por eso hay algo ahí muy llamativo que a mí no deja de la profanación de Vita fue... Y con una generación además diezmada y desaparecida, sin cuerpos en esos cajones que deberían una de múltiples... ¿no? Digo, hay un montón ahí de cuestiones en torno a las muertes que... Fue una de múltiples provocaciones que buscaron que prendieran y no hay que contestar. Gracias por haber venido. ¿Dónde te podemos leer? En página 12. Bien. No todos los días, no, porque si no se va a complicar, pero sí, página. Seguido, cada tanto. Cada tanto, bien. Sí, seguido. Preferiría escribir de cosas más alegres a veces, pero también calienta el corazón. Muy lindo tenerte escuchando. Muchas gracias por la invitación. Corte, ya venimos. Nos queda menos de un minuto. Te digo que la inflación fue del 2, y pico en la ciudad. 2,1. Ahí va. Sí. Y ahora el jueves creo que se publica la del mes de... El jueves a las 16 horas. Así es. Sí, igual el ponderador de la ciudad ya también obsoleció. Obsoleció, me encanta, obsoleció a Mear, me encantó, obsoleció. Estamos por obsolecer nosotros, estamos obsoleciendo. Búsquenlo porque es un verbo admitido. El miércoles tenemos lo que no es admitido es medir la inflación con 11 a un año de la ponderadores. detención de Cristina. Allí estaremos haciendo la cobertura que seguramente sea no solamente el único programa que lo cubra. Ahora sí, ya está la gente del resumen, nosotros sí obsolecemos. Chao, hasta mañana.